Buenas tardes a todos los que nos siguen esta tarde a través de prensalibre.com. Bienvenidos a Diálogo Libre, un espacio creado por este diario para tratar todos aquellos temas que son importantes para los ciudadanos. Soy Edwin Hernández y esta tarde me acompañan el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien le damos la bienvenida, y Antonio Barrios, editor de Política y Poderes. Vamos a conversar sobre seguridad nacional. Señor ministro, quisiéramos solicitarle que nos permita tratar la entrevista de esta tarde en 4 temas. El primero sería sobre narcotráfico, seguridad ciudadana, orden público y situación de la Policía Nacional, así como un tema adicional que sería sobre las medidas que impulsa el Ministerio en favor de la transparencia en la Policía Nacional Civil. Con ustedes, Antonio Barrios. Pues buenas tardes, señor ministro, bienvenido a Prensa Libre y bienvenido a este segmento de Diálogo Libre. Empezamos y le agradecemos antes que nada su visita. Con el primer tema, señor ministro, ¿cuál es la situación actual de los grupos que controlan el narcotráfico en el país? ¿Cuál es la lectura que le da el ministro de Gobernación a este flagelo? Bueno, mire, en primer lugar le quiero contar que Guatemala ha sufrido un proceso los últimos 10 años en donde primero el territorio era utilizado únicamente para el tráfico. En ese tráfico, por la ubicación geográfica, como todos lo saben, lo que había era un pago por favorecer ese tráfico fuera de cualquier control. Pero en la medida en que esto fue avanzando, empezaron a pagar también, no solo en efectivo, sino también con materia, es decir, con droga, y esto empezó a moverse un poco en el área local. Esto lo que fue haciendo fue definiendo algunas rutas de narcotráfico que se fueron fortaleciendo en el área del Petén, las incursiones aéreas de vuelos clandestinos para traer droga, fueron incrementando también su nivel, su incidencia. Luego todo el corredor que atraviesa desde el río Sarstún, pasa por las Verapaces y también se interna en territorio mexicano, uno segundo importante, y un tercero en el área del Pacífico, en donde lo que se ha hecho es, uno, internar hacia territorio a través de las diferentes bocabarras, fundamentalmente en el invierno eso tiene mayor facilidad, a través de sistemas como le llamaban el bombardeo, o bien fuera a través de avionetas, de aviones que estaban adaptados para ello, o en alta mar un barco suelta, lo que le llaman canecas, que son unos botes en donde viene la droga, y lanchas tiburoneras van, lo recogen y los internan al territorio. Esto lo que fue definiendo fue áreas de acción bajo control de grupos que poco a poco se fueron fortaleciendo y fueron creciendo, en el área del Petén, en el área de las Verapaces, en el área de Izabal, de Zacapa en algún caso, todo el área del Pacífico, especialmente el área de San Marcos, una parte de Huehuetenango, y en el centro una incidencia que va más a lo que hoy conocemos como narcomenudeo, es una venta más para consumo, pero las grandes rutas estaban ahí. En los últimos 2 años, realmente lo que se incrementaron fueron una serie de acciones, de medidas, especialmente en el orden de lo que llamamos la interdicción aérea, es decir, interceptar las naves, controlar las naves, controlar los aterrizajes, poder hacer capturas, incautar las naves, incautarse también de la materia y mayores operativos en donde ha caído mucho dinero. Esto golpeó a las estructuras en grande y lo que fue creando fue una cierta fragmentación de pequeños grupos, la caída de grandes capos del narcotráfico en el país fue favoreciendo esta fragmentación. Hoy día lo que tenemos es incursiones, por un lado, del grupo de Zetas, que viene desde hace unos 2 años y medio, con una incidencia local, tratando de cooptar estructura criminal, porque recordemos que la característica de los Zetas es no solo adueñarse de áreas de narcotráfico, sino además cooptar estructuras de secuestros, de robos de vehículos, y esto lo que hace es potenciar sus capacidades. Hoy día lo que tenemos es una expresión que se ha disminuido bastante, que tenemos bastante ubicada, que hay mucha inteligencia, que se ha desestructurado en la medida en que han ido cayendo capos que son posteriormente extraditados, y realmente lo que vamos a tener que ver en los próximos meses con nuestro trabajo de inteligencia es cómo las estructuras que han quedado, que tienen capacidad operativa con armamento, no capacidad operativa de enfrentarse a las fuerzas de seguridad como tal, sí de generar mucha violencia homicida, fundamentalmente cuando hay choques entre grupos,
por disputas de territorios. Entonces lo que tenemos hoy es una fragmentación en algunas áreas del país que tenemos que trabajar con inteligencia para poder terminar de neutralizar esas manifestaciones. Eso que usted hablaba, esos grupos, esos enfrentamientos entre grupos, ¿responde de alguna forma por tratar de rescatar viejos territorios que venían desde el momento que ingresa el narcotráfico al país? ¿Eran grupos locales o había presencia extranjera? Hay grupos locales que son los que se han constituido a lo largo de los años. Lo que vino realmente a romper esos balances es la incursión del grupo de los Zetas a través del Petén y de áreas de Alta Verapaz, en donde pues la información y la inteligencia que se generó y la investigación posteriormente, la investigación criminal, coloca que una de las personas que facilitó esas incursiones fue precisamente el señor Walter Overdick, en un área bastante extensa, por poner un ejemplo. Pero lo que hoy hay es en muchas ocasiones producto de esa fragmentación, y la disputa por territorios genera violencia homicida. Les quiero contar que un 60% de la violencia homicida, es decir, de los homicidios violentos que tiene el país, es producto de enfrentamientos de grupos criminales y delincuenciales, y en ellos el narcotráfico tiene un buen peso. Eso incluye algunos crímenes que se dan en la capital y en la periferia, algunas matanzas, 2, 3 personas o incluso personas que son acribilladas. ¿Responde esa de alguna manera a crímenes de narcotráfico? Responde, tiene una incidencia en el área urbana, en lo que yo les decía que es el narcomenudeo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las grandes rutas de narcotráfico, estamos hablando de cómo llega esto a algunos lugares y se confunde con la actividad delincuencial de las pandillas, en donde ahí hay territorios en donde ejercen acciones de extorsión, en donde las pandillas llevan a cabo acciones punitivas contra mujeres del sector que de repente se involucran con pandillas de otro sector. Y sin ninguna duda también todo el tema del sicariato, que es la acción punitiva que llevan a cabo ellos al servicio de otras personas. Entonces, la incidencia que tiene a ese nivel es más relativa respecto de la que nosotros conocemos a nivel nacional con las grandes rutas. Es que le decía eso, porque si tomamos en cuenta ese 60% de crímenes que podrían responder al narcotráfico, ¿qué impacto tendrían las pandillas? Y luego estamos hablando que, por ejemplo, si hay 10 crímenes diarios, 6 personas están vinculadas o son víctimas del narcotráfico. No necesariamente que estén vinculadas, no, que son víctimas. ¿De qué tipo de víctimas estamos hablando? Yo aclaro mejor ese aspecto. Estoy hablando que aproximadamente un 60% de lo que nosotros estamos visualizando diariamente como homicidios violentos tienen que ver con acciones delincuenciales o criminales por las acciones de disputas de territorios. Es decir, puede ser producto en algún momento de narcotráfico, como ha ocurrido en el oriente del país, o puede ser disputas de territorios entre pandillas en el área urbana de Guatemala, en donde, por ejemplo, Zona 18 tiene un altísimo nivel de incidencia delincuencial en violencia homicida, que es lo que producen en gran mayoría de las pandillas. Entonces, no me refiero únicamente al narcotráfico, me refiero a la actividad completa delincuencial, mucho de ello es por disputas de territorio. Y obviamente dentro de esta estadística entra gente inocente, ministro, o podríamos decir que es en alto número gente vinculada al crimen. Claro, cuando yo hablo entonces el otro 40% refiere a otras situaciones, por ejemplo, víctimas ocasionales, en donde algún pandillero decide que lo que hay que hacer es desarrollar violencia en algún lugar para intimidar, cuando vienen y asesinan a alguien por no pagar la extorsión, lo que están haciendo es intimidando. Eso ya es una acción propiamente de la delincuencia en sí, ¿verdad? Y ahí lo que resulta son víctimas que no pertenecen precisamente a esas disputas de poder que les he ilustrado. Ahora, sobre esto mismo, ¿cómo ha venido a impactar el gran decomiso que se ha dado en los últimos meses, principalmente este año, ¿no?, de precursores que vienen vía México, de China, vía el Pacífico principalmente? ¿Han tenido impacto en la violencia también o de qué otro tipo está generando? Sí, este es otro fenómeno realmente que no había estado visibilizado antes. El tema de cómo han venido los precursores químicos al país implica, luego del análisis de las cantidades y de los laboratorios que se encontraron, en gran mayoría son laboratorios artesanales, que hay un propósito estratégico y es poder instituir una serie de laboratorios de lo que se llaman las drogas de diseño o drogas sintéticas. Para eso es para lo que sirven los precursores químicos. Ahí lo que hay es un tremendo potencial que no se ha desarrollado plenamente, que hemos encontrado evidencias, pero que estamos en un buen momento. Lo único que no sabemos
completamente cómo terminar de definir es todo el proceso de tratamiento de esos precursores. Por el momento es resguardo y por el momento asesoría internacional para saber cómo vamos a eliminar esos precursores para que no impliquen ningún tipo de peligro. Antes de cerrar este segmento, no quisiéramos dejar escapar la oportunidad de preguntarle qué experiencias ha conocido usted de México y de Colombia en el combate al narcotráfico que puedan aplicarse en Guatemala. Bueno, la experiencia de lo que ha ocurrido tanto en México como en Colombia, que muchos temen que pudiera ocurrir en Guatemala y que hablan de cómo se combate frontalmente a los grupos de narcotraficantes, tiene una incidencia en el sentido de que todo su desarrollo se debió a que los narcotraficantes empiezan a incursionar en la vida normal, ¿sí? Empiezan a aparecer en los clubes, empiezan a aparecer abiertamente en los restaurantes con todo ese despliegue de fuerza, con toda esa forma de lucir su dinero, su poder, su capacidad intimidatoria, llevando a sus hijos a los colegios que antes era impensable, y la gente lo empieza a ver normal, empieza a ver normal lo que está ocurriendo, empieza a ver normal que hayan estructuras, empieza a ver normal que estén por todos lados, y empiezan a ver normal incluso que de repente se devele que más de en alguna campaña estuvieron involucrados, que coopten a poder político local fundamentalmente en algún lado. El problema de llevar eso con los ojos cerrados es que va a llegar un punto en el que se van a sentir suficientemente fuertes como para retar a la autoridad. Y cuando eso llega, el Estado no tiene opción. La única opción es enfrentarlo como corresponde, combatirlo de manera frontal, y haber llegado hasta esos niveles le implicó un altísimo costo tanto a México como a Colombia. Ese no es el caso de Guatemala. Guatemala estamos aún en un nivel que se ha mantenido bajo control y en el cual se ha impedido que grupos se empoderen lo suficientemente como para hacer un reto o un desafío a las fuerzas del Estado. Bien, estamos en Diálogo Libre esta tarde con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Vamos a la primera pausa y al volver vamos a continuar con el segundo segmento sobre seguridad ciudadana y orden público, que consideramos es donde va a tener más presencia los seguidores de prensalibre.com a través de las redes sociales. Volvemos en un segundo.